Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, hoy quiero darle la gracia a nuestro Señor Jesús que nos da la oportunidad de encontrarnos en este nuevo video, en este nuevo día que nos regala vida. Y bueno, nos consagramos a Él, que todo sea para su gloria, para su honra. Y quiero compartir con ustedes esa maravillosa parábola de los talentos. Y bueno, vamos a leerla. Es Mateo 25 del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echadle en las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta es una parábola realmente bien interesante, y que realmente el Señor nos habla en todas nuestras realidades a través de esta parábola. El Señor nos cuenta en esta parábola que nos da capacidades a cada uno, nos da capacidades y nos da unos talentos según nuestra capacidad. ¿Cuáles son los talentos que te ha dado a ti? En mi caso, hay varios talentos que el Señor me ha dado. Uno de ellos es la vida. La vida es un talento que Dios nos dio. Nos dio la familia, nuestros padres, nuestro trabajo, las oportunidades. O sea, ¿cuántos talentos Dios nos ha dado? Esos talentos son esos bienes que Dios nos da. El primer talento, como les digo, es la vida. La fe también es un talento. O sea, si nos ponemos a analizar, hay muchos talentos que Dios nos ha dado. ¿Y qué estamos haciendo con ellos? Estamos haciendo como esos siervos fieles, como ese siervo fiel que le dio 5 y le entregó 10 al Señor. Por ejemplo, con nuestra vida, ¿qué estamos haciendo? Dios nos da la vida, y ese talento, ¿cómo vamos a reproducir la vida? ¿Cómo vamos a hacer que esta vida que Dios nos ha dado dé fruto? ¿Sí? Que cuando el Señor nos llame a cuentas, hayamos dejado un legado, hayamos hecho el bien, hayamos eh, hecho que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que analizar claramente. ¿Qué estoy haciendo con ese primer talento que Dios me dio? Que es la vida. ¿Sí? Porque Dios me va a pedir cuentas de la vida, de cómo he vivido, de qué he hecho, cómo he usado mi tiempo, cómo he ayudado a los demás con mi vida, cómo he puesto mi vida al servicio de los demás. ¿Cómo he puesto mi vida al servicio de los demás? ¿Qué estás haciendo tú para ayudar a tu prójimo?
Pero mucha gente entierra ese talento que es la vida. O sea, ¿qué dice? ¿Para qué estoy viviendo? Dios se equivocó conmigo. Viven amargados y deprimidos. eh, Todo en su vida es un constante sufrimiento. Y nosotros vemos en varias escrituras, en varios pasajes de la escritura, por ejemplo, cuando el Señor saca al pueblo de Egipto, a su pueblo Israel, que muchos no llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios ya les había dado la bendición, les había prometido la tierra, pero muchos empezaron fue a quejarse y a pecar contra el Señor. Y murieron, no pudieron alcanzar esas promesas, aunque Dios ya los había destinado a esa tierra que van a leche y miel. Entonces Dios nos dio el primer talento que para mí es muy importante y es la vida. Y es algo que nosotros tenemos que rendirle cuentas al Señor. Es importante que tu vida, tú valores esa vida que no te pertenece, que es un talento que Dios te ha dado y que tú eres el administrador. Y cómo vamos a utilizar nuestra vida al servicio de Dios y de nuestra comunidad, de nuestra familia. Otro talento maravilloso es el talento de nuestra familia. Es uno de los talentos que, bueno, que son más valiosos, la familia. Pero vemos mucha gente como empieza a hablar, muchos matrimonios que se están destruyendo, y la sociedad hoy nos dice que eso es normal, que está bien, que si no eres feliz, por favor, búscate otra, pero lo importante es que tú seas feliz. ¿Dónde está la felicidad? ¿Cuál es la felicidad? ¿Cuál es la felicidad? ¿Qué me hace feliz? Una de las cosas que yo tengo claro es que la felicidad es el encuentro que tú tienes con Dios, y vivir en gracia de Dios te da paz y te da gozo, te da tranquilidad, y todo lo demás viene por añadidura. Entonces la familia es un don maravilloso que Dios nos ha dado y que tenemos que conservar, que no va a ser fácil. ¿Ustedes creen que el que le dieron 5 talentos ya fue fácil? No, él tuvo, aquí dice muy claramente, él dice, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea, que negociar, o sea, poner, hacer lo que le correspondía hacer, hizo negocios, tomó acción e hizo que las cosas pasaran. Fue al terreno a hacer que las cosas sucedieran. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer también con nuestra familia. Luchar por nuestra familia. Eh, Todo el tiempo estar al servicio de nuestra familia. Vemos muchos hombres y muchas mujeres diciendo, es que yo me equivoqué de hombre o me equivoqué de esposo o de esposa, porque conocieron a otra que supuestamente llenaba más sus expectativas. Hay una cosa que hay que tener clara, y es que siempre va a llegar alguien que aparentemente físicamente puede ser más atractivo o atractiva que tu esposo o tu esposa, pero nunca va a haber nadie que sea mejor para ti que tu esposo o tu esposa. Nunca, nunca. Dios no se equivoca cuando imparte un sacramento, nunca. Esa es la persona ideal, idónea para ti. Independientemente que, bueno, hay causales, obviamente, que nos dicen en el catecismo, pero la realidad es que cuando tú perdonas, yo he visto muchos matrimonios, cómo se restauran familias, cómo se restauran hogares completos. Cuando se toma una decisión y cuando se cree firmemente que ese don que es mi esposo y mi esposa vale muchísimo, y que yo no tengo que andar buscando a ver si encuentro uno mejor, porque eso no va a pasar. Tenemos que tener claro que ese esposo y esa esposa por los cuales muchas veces a veces tenemos sufrimientos es un regalo maravilloso de Dios, y tenemos que saber tener la acción necesaria, como dice acá, del talento, para que nuestra familia sea una familia que dé fruto, fruto de santidad, fruto de ejemplo, fruto de testimonio, que nuestros hijos puedan decir en un legado, que tengan fe, que tenga un papá y una mamá, no que anden hablando por ahí, es que el esposo de mi mamá, es que el esposo de mi papá, y sí, eso como se van volviendo unas familias completamente, digamos, que no es la voluntad de Dios. Eso es algo fundamental. La familia es un don que Dios nos ha dado, y ese don tenemos que llevarlo de la mano de Dios. Entonces los invito siempre a que luchemos por nuestras familias, que sí, que como humanos cometemos errores, no hay un papá y una mamá perfecta, no hay unos hijos perfectos, pero por eso dice la palabra perdonar 70 veces 7. Todo el tiempo tenemos que estarnos perdonando, todo el tiempo tenemos que estar dialogando, y por más dificultades que hayan,
no dejar que en nuestro corazón se anide esa voz del enemigo que nos está diciendo, ese esposo mira cómo te defrauda, ese esposo no tiene detalles, ese esposo no te quiere, bla, bla, bla. Y lo mismo la esposa pensando, el esposo pensando en la esposa. En todo lo que hacemos, cuando Dios nos da un talento, tenemos que esforzarnos. Nada en la vida es fácil, nada en la vida es sencillo, nada. Nos toca luchar, luchar, perseverar, tener una disciplina en todo lo que hacemos. Entonces Dios nos da estos talentos para que los reproduzcamos, no que escondamos los talentos. Si tú estás en un trabajo, si tienes un trabajo, actualmente también es un regalo de Dios, pero tienes que ser lo más honrado y transparente del mundo, o sea, porque no importa que no te ven, hoy en día la filosofía es que si usted hace trampa, lo importante no es hacerla, sino que no lo vayan a pillar, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener claro que Dios nos está viendo todo el tiempo, Dios está pendiente, Dios es un Dios presente, un Dios cercano, es un papá perfecto, y Dios nos está viendo. Entonces, es fundamental que nosotros seamos honestos, que nos esforcemos, que tengamos disciplina. Ustedes porque ven que hay gente que es muy buen médico, muy buen ingeniero, muy buen cantante, lo que se propongan, porque hay una disciplina. No es que Dios te diga, tú naciste con el don del canto y ya no. Esa persona tiene que perseverar, tiene que creer, tiene que tener fe, tiene que confiar, tiene que entregar sus talentos a Dios y empezar a trabajar para que las cosas pasen, tener acción y que esos talentos se multipliquen. ¿Ustedes creen que alguien que tiene el talento que Dios le dio para cantar, si con el estudio y con la práctica se va volviendo y va multiplicando sus talentos? Lo mismo la persona que tiene talento para dibujar. Entre más lo haga, entre más estudie, pues va a multiplicar esos talentos. Entonces es importante que nosotros no vivamos quejándonos. Una de las cosas que peor podemos hacer es quejar, es que no quejar como ese que no fue fiel en lo poco, ese siervo malvado, perezoso, piensa por el Señor, es que esto está mal, es que esto es pecado, es que no hace nada, todo es escrúpulo y ya no hace nada. Es que no, hay que trabajar, hay que dar ejemplo a su familia, a sus hijos, no esperar que todo nos caiga del cielo. Miren, una de las cosas más importantes que he aprendido en estos últimos meses es que realmente tenemos que, como humanos, ser responsables. Tenemos que nuestros talentos que Dios nos dio es la familia y como yo saco adelante esa familia, tengo que sacrificarme por esa familia, como Jesús se sacrificó por la iglesia. ¿Y cómo va a ser mi sacrificio? Pues orando por ellos y trabajando para darles una buena calidad de vida, que ellos vean testimonio en mí, que ellos no vean en mí un papá que se queja, un papá perezoso. Todos fallamos, obviamente, tenemos muchos errores, pero hay que tener claro que nosotros somos ese ejemplo para nuestra familia, para nuestras esposas, para nuestros hijos, y que tenemos que ser disciplinados. Yo, por ejemplo, con mis hijos quiero que ellos sean hombres de bien, entonces que ellos recojan sus cosas, que arreglen sus cuartos y demás. No, con los niños y eso es una tarea de irles enseñando porque no es tan sencillo, pero ellos lo van aprendiendo y también te van viendo a ti, entonces lo van haciendo. Y Dios es lo mismo, Dios quiere que nosotros seamos ordenados, que trabajemos, que seamos disciplinados, que aprovechemos bien nuestro tiempo, que dejemos de ver cosas negativas, sino que tengamos fe, esperanza y tengamos caridad. Y la fe, la esperanza, una persona que trabaja todos los días sabiendo que Dios lo va a bendecir, no trabajando con miedo, con incertidumbre, con preocupaciones, porque las preocupaciones no te llevan a nada. Las preocupaciones lo que hacen y el miedo lo que hace que te paralizas y que tú entierras el talento, ya sea el talento que Dios te haya dado. Entonces, si tú estás en la situación que tú estés, Dios te habla al corazón con esta parábola de los talentos. O sea, son muchos los regalos que Dios nos da a nuestros padres, ¿sí? ¿Cómo está haciendo nuestra relación con nuestros padres? Hemos perdonado a nuestros padres, hemos sido buenos hijos con ellos, nuestra relación con Dios se está dando fruto, estamos haciendo que ese talento de la fe vaya creciendo, lo vamos alimentando con la Eucaristía, con las oraciones, con las prédicas, con realmente esa comunicación con Dios. La oración, tener a Dios presente, siempre saber que sea como sea, Dios nos escucha,
Dios está presente, Dios es un Padre presente y un Padre maravilloso y un Padre perfecto. Dios nos conoce. Y saber que también nos disciplina, nos corrige, nos ayuda, pero tenemos que poner de nuestra parte. Entonces quería compartirles esta reflexión muy breve, rápida, realmente de esas parábolas, de esos talentos que Dios nos ha dado. Realmente no tengamos miedo, no tengamos miedo. Aprovechemos todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dado, perseveremos en todo y dupliquemos, multipliquemos esos talentos que Dios nos ha dado. Miren, últimamente, cuando yo les conté a ustedes en videos pasados que le había pedido al Señor una oportunidad laboral y bueno, las cosas han sido maravillosas. Una de las cosas, por ejemplo, el talento de la familia, un testimonio claro, antes de yo tener mi conversión, yo vivía en unión libre y vivía completamente escondiendo ese talento, ¿no? Cerrado a la vida, cerrado a todo. Una de las cosas que ahora tengo 3 hijos maravillosos. Dios me ha bendecido con una mujer maravillosa y me ha bendecido con un trabajo de ensueño. No les digo que sea fácil, pero es maravilloso para mí, me gusta porque ayuda a las personas, le ayuda a emprender, a poder generar ingresos de una manera que va a ser una manera que les va a ayudar para tener una calidad de vida mucho mejor, saber que los sueños se pueden hacer realidad y eso para mí es algo invaluable. Entonces, realmente Dios todo el tiempo te va cambiando la vida, por eso dice que Dios, que el que es fiel en lo poco, Dios le dará más, pero el que no es fiel en lo poco, hasta lo poco que tiene se le quitará, ¿sí? Porque a veces nosotros vivimos quejándonos que la situación, que las deudas, que mi familia, que mi esposo, que todo. Y cuando se va el esposo, ¿sí? En vez si ya lo tienes ahí, por favor, reconstruye ese hogar. Pídele al Señor, pon de tu parte. No te hagas la víctima. Una víctima nunca llega al éxito, jamás. ¿Cuándo han visto una víctima que sea exitosa? Nunca, en todos los sentidos. Dios no quiere que nos hagamos la víctima porque Jesús nunca se hizo la víctima y ha sido el que más ha sufrido por amor a nosotros y nunca se hizo la víctima. Y hoy en día está glorificado, glorificado y nos ama. Entonces dejemos de hacernos las víctimas por más situaciones difíciles que tengamos. De verdad luchemos, perseveremos y multipliquemos los talentos que Dios nos ha dado. Dios los bendiga, que estén muy bien.